Muchas gracias, presidenta. Bien, pues como bien se ha dicho, esta moción es una continuación de la interpelación que protagonizamos la consejera de Cultura y yo mismo el pasado pleno, en el cual lo que estamos haciendo es traer, en definitiva, a debate un documento que para nosotros merece su debate en sede parlamentaria y que no será la última vez que lo introduzcamos para este debate. Este documento es el Pacto por la Cultura, un pacto firmado en 2015 por diferentes sectores de la cultura en nuestro país y que tiene su mayor defensor en Castilla y León a la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Castilla y León, que hoy nos acompañan también en esta sesión plenaria desde la tribuna de invitados, y a quien querría empezar mi intervención realizando un afectuoso saludo, porque son la asociación que está haciendo una importante batalla en defensa de la cultura en Castilla y León. Como ustedes saben, esta asociación ha tenido reuniones con diferentes grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León con el objeto de presentar este pacto por la cultura. Este documento que a nuestro juicio tiene que pasar ya de los manifiestos que se firman y que se publican en las páginas web y empezar a convertirse en leyes y en normativas, que ese pacto por la cultura empiece a inundar nuestras instituciones y que empiece a dar política, que empiece a formar parte de nuestra política cultural habitual. Es evidente que una iniciativa como esta parte de una tremenda preocupación, una preocupación que ya sustanciaba una parte importante de la interpelación que tuvimos el último pleno, y es los tremendos recortes que se han producido en el sector cultural en nuestro país y también en nuestra comunidad autónoma. Mal de muchos nunca es consuelo de tontos, y ciertamente que todas las comunidades autónomas o prácticamente todas hayan recortado en cultura no puede significar que nos podamos sentir poco culpables, mucho más cuando Castilla y León hemos sido la quinta comunidad autónoma que más ha recortado en cultura. Este es un recorte fácil, es un recorte sencillo, es decir, entiéndame sus señorías, es muy aparatoso y es muy llamativo eliminar un profesional sanitario, un profesional educativo, aumentar las tasas académicas, pero el recorte cultural es algo que aparentemente puede parecer un poco más invisible que otros recortes. Y sin embargo dice mucho de nosotros como sociedad. Una sociedad que recorta en cultura es una sociedad que está recortando en la felicidad de su ciudadanía y en la posibilidad de ser mejores personas. Y precisamente por eso tenemos que dar una importante batalla para recuperar los niveles de inversión en gasto cultural. Y digo bien la palabra inversión, que no gasto. Igual que en educación hablamos de una inversión para conseguir los niveles que había antes de la crisis económica, tanto en España como en Castilla y León. Recordemos que la caída de Castilla y León en inversión cultural ha sido en 58,2%, siendo la quinta comunidad autónoma que más ha recortado. Si vamos a presupuesto liquidado, estaríamos en una caída de más del 50%, muy especialmente en el capítulo de inversiones reales, lo que significa un recorte en gasto público de un 13%. De 139 millones de euros en el año 2007 a 58 millones en el año 2015, siguiendo el informe de Comisiones Obreras y de la Fundación Jesús Pereda de Castilla y León acerca de la evolución en el gasto cultural. Precisamente por eso nosotros planteamos que es el momento de hablar de estas cuestiones y de empezar a tener debates de calado acerca de las políticas culturales de nuestra comunidad. Lo cierto es que estamos ante un sector que, además del beneficio en sí y por sí que tiene siempre la cultura para una sociedad, es que además hablamos de un sector que económicamente también es bueno, que también es un sector necesario. No sería necesario que así lo fuera para defender la cultura, pero es que además es un sector que a nivel de empleo y a nivel de economía es muy beneficioso para nuestra sociedad. Y fíjense, señorías, que si el sector de empleo en el sector de la cultura en España supone un 3% de la población, en Castilla y León solo supone un 2,1%, tan solo 19.000 personas. Un sector que sin duda alguna tenemos que hacer un esfuerzo en aumentar, porque además de los beneficios de por sí que trae siempre la cultura, por el hecho de ser cultura, es que además los datos aportan que la gran mayoría de los trabajadores del sector cultural están desarrollando un empleo beneficioso en puros términos económicos también para la sociedad. No olvidemos que el 54% de los trabajadores del sector de la cultura en España están en condiciones de empleo indefinido y que además responden generalmente a formación superior. Por lo tanto, desarrollar el empleo en este sector va a suponer aumentar el empleo indefinido y de calidad también
también en Castilla y León. Por ese motivo planteamos este debate sobre el Pacto por la Cultura, en el cual lo que planteamos es la defensa de la promoción y de la difusión cultural, la noción de siembra del producto cultural, el apoyo también a sectores como el libro y el audiovisual, las artes plásticas y las escénicas, y la reversión así de los recortes, así como el apoyo a la cultura en diferentes ayuntamientos y ámbitos municipales. Esta moción es esencialmente una traslación, como ya anuncié en la interpelación del último pleno del Pacto con la Cultura, a la cual hemos además añadido dos puntos que nos parecían muy importantes, que nos ha transmitido también la asociación Gesculcil. Uno es, lógicamente, la recuperación de la inversión presupuestaria en políticas culturales hasta los niveles previos a la crisis económica, y otra es la modificación de la relación de puestos de trabajo que busque atender a una singularidad de las profesiones que se desarrollan en el ámbito cultural en la Administración autonómica. Finalizo inmediatamente, Presidenta, con el objetivo de continuar el proceso de regularización que la profesión de gestor cultural está teniendo en diferentes servicios públicos regionales. Debemos apoyar que una titulación que se imparte ya en universidades públicas españolas empiece a desarrollar también una tarea en nuestra Administración pública. Gracias por la paciencia a la mesa y esperemos que esta iniciativa pueda ser aprobada por la unanimidad en el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Presidenta. Vamos a empezar por la fijación del texto. Vamos a aceptar la votación separada del Grupo Ciudadanos. Ahora explicaré por qué no acepto las enmiendas, y aceptaríamos las dos enmiendas de carácter técnico que ha planteado el Partido Socialista. Se deben más a errores tipográficos que a otra cuestión, y la votación separada del punto 17. Por lo tanto, el texto quedaría tal cual se ha propuesto, con esas dos salvedades que propone de enmienda técnica a los puntos 3, 6 y 5, y con la votación separada de los puntos 1, 2, 3, 8, 12 y 16 por un lado, y el 17 por el otro. Estamos correctos, ¿verdad? Vale. Respecto a las intervenciones, al Grupo Ciudadanos lo primero hay que empezar reconociendo y agradeciendo el esfuerzo de que al menos se han planteado unas enmiendas y que se han hecho con suficiente antelación como para que queden registradas y que yo haya tenido margen para el estudio. Dicho sea esto, y partiendo de este reconocimiento, no las puedo aceptar. No las puedo aceptar, primero, porque claro que necesitamos un proyecto de ley, aunque ya haya mucha legislación. No podemos compartir ese argumento, pues estamos precisamente en un Parlamento que es el espacio donde se crean leyes, y esta ley lo que pretende es garantizar elementos que no están garantizados en otras leyes de carácter autonómico, como es el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la participación en la vida cultural y el significado de lo que son los derechos culturales, que es algo que viene, por cierto, reconocido en los derechos humanos en el artículo 15. Por lo tanto, sí creemos necesario ese proyecto de ley. Las enmiendas, aparte de eliminar esta petición de proyecto de ley, no nos parece que aporten grandes modificaciones, salvo en dos grandes aspectos, que es modificaciones en materia de financiación y otras en materia de participación. Por ejemplo, al punto 16 plantean que, a pesar de que su crítica general es que la izquierda somos dirigistas en materia cultural, pero ustedes en la enmienda 16 lo que plantean es que el Consejo Asesor no tenga un carácter consultivo. Pues entonces lo que están apoyando ustedes es que la política cultural sea dirigista, pero de la Junta. Es decir, lo que nosotros planteamos es que esa política cultural precisamente sea más participativa por parte del Consejo Asesor. En el punto 8, por ejemplo, se elimina la financiación de las redes de escuelas municipales, y en el 12 directamente se castra la segunda parte. Por lo tanto, no aceptamos las enmiendas y iríamos a votación separada. Al Grupo de Podemos agradecerle el buen análisis y decir que tenemos una coincidencia plena en lo que aquí se ha manifestado. Agradecer también al Partido Socialista respecto a las consideraciones del Consejo de Política Cultural. Precisamente lo que buscamos es reforzar ese carácter participativo y que no sea lo que aquí se ha denunciado, que es lo que nos plantean los agentes culturales. Y aceptaremos la votación separada del punto de presupuestario, aunque, como usted sabe muy bien, aquí aprobamos muchas veces elementos que no nos parecen suficientes, pero que al menos mejoren la situación actual. Y volver a superar ese recorte de más del 50% en materia de gasto cultural en los años de la crisis nos parecería algo al menos relevante para empezar. En todo caso, espero que no le fiscalicen a Pedro Sánchez como usted fiscaliza esta moción, porque entonces probablemente entraríamos en tremendas diferencias también. Respecto al Partido Popular, a mí me parece que lo que ha hecho hoy usted aquí es una falta de respeto, no a mí, sino al mundo cultural.
porque lo que ha planteado, en primer lugar, una falta de trabajo absoluta. Es decir, ni siquiera han sido capaces ustedes de plantear ni una sola enmienda a una moción que yo sinceramente creía que íbamos a poder llegar a acuerdos, porque hemos llegado a acuerdos con su grupo en temas donde tenemos bastante más diferencias y donde tenemos bastantes más problemas, incluidas muchas movilizaciones en la calle. Me ha sorprendido que no ha habido, no ya un intento, es que ni siquiera han registrado ni han propuesto ni una sola enmienda. Ese es el aprecio que tienen por la política parlamentaria a la cultura. Pero es que además, cuando hablamos de sus argumentos, algunos son sorprendentes. Cuando nos dice que las cifras supondrían que hubiera menos personas tratadas a nivel sanitario. Esto es sorprendente. Es decir, para ustedes, mejorar la política cultural solo se puede hacer a través del recorte sanitario. Pero esto es una cosa tremenda y nos dice, pero ustedes, la izquierda, lo que querrán es subirnos los impuestos. Oiga, el IVA cultural que hizo el Partido Popular, ¿qué es? Eso no es un impuesto. Es que la derecha sube impuestos, pero los sube de manera injusta, porque sube los impuestos que pagan los pobres. Es que lo que hay que hacer a lo mejor es aplicar ese pacto fiscal que estamos defendiendo algunos de los grupos de oposición en esta Cámara para subir los impuestos directos, que son los que se pagan proporcional a los ingresos que se tienen, y que las clases altas y medias altas, que representan el 20% de la sociedad, paguen más para que el 100% puedan disfrutar de derechos, entre otros, culturales, que no solamente culturales, sino también de otros tipos. Es curioso que el partido que está poniendo en tela de juicio la bajada de tasas universitarias o que puso el IVA cultural nos acuse de este tipo de cuestiones. En todo caso, queda clara la falta de interés del Grupo Popular en torno al debate y aplicación de este pacto por la cultura. Lamentamos esta actitud, que difiere de la que tienen otros compañeros suyos cuando debatimos otro tipo de áreas, y en todo caso el texto queda fijado tal y como lo he definido, con esas dos salvedades. Agradecer a los grupos su participación. Muchas gracias.